tormenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que usted oiga esta programación. Como siempre, estamos aquí al pie del cañón, trayendo todas las mejores cosas que Dios nos pueda dar para compartir con ustedes y esperemos que sean de gran beneficio para ustedes como lo ha sido para mí, porque la verdad es que estar con Dios es lo mejor que nos puede suceder. El mejor día de nuestras vidas es cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor y cuando Él toma control y las riendas de nuestra vida. Eso es lo más importante, porque ahí no hay fallo, no hay fracaso, no hay derrota. Todo va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es la intención de nosotros traer hasta sus hogares, hasta usted, todas estas buenas nuevas de salvación para que así podamos llevar una vida mejor. Definitivamente que en estos tiempos de crisis que vive la humanidad, es muy importante estar tomado de la mano con el Señor, porque la verdad es que solo así podemos llegar a puerto firme, porque Él es el único que puede salvarnos de todo este caos que hay a nivel mundial en corrupción, en pedofilia, en tantas cosas feas que ocurren. Pues hoy vamos a ver las aparentes contradicciones, siempre dentro del tema de los 144,000, pero no sin antes elevar una plegaria al Señor, como siempre tenemos por costumbre, y espero que usted me acompañe en donde quiera que usted esté y que cierre sus ojos y si puede doble rodillas para elevar una plegaria al Señor, para que Él esté con nosotros, porque la verdad es que sin Él todo lo que nosotros hacemos es desparramar, pero con Él sí vamos a construir y queremos construir sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Entonces, espero que me acompañe, cierre sus ojos o doble sus rodillas. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones, por todas las bondades que has tenido para con todos nosotros. El sol, la lluvia, la vegetación, los árboles, los animales, todo lo que has creado en este mundo para el bienestar de nosotros. Y te damos gracias, Padre Eterno, por todas esas buenas dádivas que aún a pesar de que no las merecemos, siempre, siempre, siempre nos las cedes, nos las das y siempre estás dispuesto a colaborar con nosotros, aunque seamos unos hijos malagradecidos, que no siempre te damos las gracias por todas tus bondades, pero hoy queremos darte gracias por ellas, por todas y cada una de las cosas que haces que nuestra vida sea más fácil. Y si estamos pasando tiempos de angustia, de enfermedad, de carencia, de desolación, no es para siempre. No es para siempre y al más rápido a vencer la prueba para no retener las bendiciones y así poder disfrutar más de esta vida contigo, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver las aparentes contradicciones, siempre del tema de los 144,000. Y una de esas contradicciones es el sello de Dios, los sellos, porque no es uno, sino que son dos sellos. Pero surge un malentendido cuando se cree que los 144,000 reciben un sello diferente del que recibe el resto del pueblo de Dios. Todos los siervos justos de Dios reciben el sello idéntico, absolutamente todos. Pero el punto es que hay realmente dos sellos. Hay realmente dos sellos y eso es lo que nos confunde. El primer sello es uno que todos los del pueblo de Dios en todas las edades deben recibir mientras viven. Mientras viven. Ese es un tipo de sello. El segundo sello es de igual manera uno que todos los justos también debemos recibir. La única diferencia es que los 144,000 reciben el segundo sello mientras viven.
mientras que el resto del pueblo fiel de Dios lo recibe cuando está todavía en sus tumbas, cuando está todavía en sus tumbas. Al estudiar este tema, nosotros miraremos dos series de declaraciones que hablan acerca de estos sellos. Al principio parecerá no haber diferencia entre esos sellos en cada serie. Las declaraciones no llaman los sellos primero o segundo, simplemente los llaman como un sello. Pero si nosotros estudiamos más concienzudamente, nos muestra que estos sellos, aunque similares, son realmente diferentes y ocurren en tiempos diferentes. Entonces yo les pongo el ejemplo de un frasco con alimentos. Para poder enfrascar los alimentos hay que purificar el frasco, purificar el agua o el líquido en el que va a ser vertido y los alimentos. Ese es el primer sello. Después, cuando se cierra el frasco, entonces se le pone un segundo sello. Esos son los dos sellos y son diferentes. Hay un número de lugares en la palabra inspirada en donde debemos tratar con dos cosas que son diferentes pero que tienen igual nombre. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Algunos versículos dicen que Él viene para ser perseguido y muerto. Otros dicen que Él viene para gobernar en un trono como rey. Estas venidas, aunque similares, son diferentes y aunque las dos son llamadas por el mismo nombre, ninguno de los versículos describe cada venida como primera o segunda. Pero llega a ser razonable para nosotros. ¿Por qué? Porque es obvio que las dos series del pasaje acerca de la venida de Cristo están hablando de dos eventos diferentes que ocurren en dos tiempos diferentes también. Una serie de versículos proféticos hablan de cumplirse antes o después de la otra serie. En otras palabras, una tiene que ser primera y la otra la segunda. Eso es inminente, que las dos no van a ocurrir en el mismo tiempo y de la misma forma. Es lo mismo cuando se habla de estos sellos. Puede parecer que se habla de un sello cuando realmente se habla de otro. Como ayuda para distinguir estas dos series, hay que tener en cuenta los dos principios básicos. Una serie habla de un sello actual y la otra habla de un sello futuro. Un sello lo recibo cuando yo vuelvo mis ojos al Señor, cuando acepto a Cristo, cuando lo recibo a Cristo. Y el otro va a ser el sello de ya, está lista para remontar en las alturas de los cielos. El primer sello es la limpieza, y la limpieza del pecador son idénticas. O sea, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Entonces ahí el Señor me está limpiando de todas mis cosas pasadas. Y el segundo, y la limpieza futura, que va a ser progresiva, que va a ser va a ir limpiándonos de diferente forma, día con día el Señor va a ir puliéndonos en la segunda. Y también en la limpieza del santuario, que son idénticas. Para comenzar el estudio debemos mirar las diferentes declaraciones acerca de los dos sellos. Las primeras tres declaraciones en lista hablarán acerca de ese sello que todo cristiano debe tener en cualquier momento presente en su vida. Es cuando estamos vivos. La ley de Dios, que es perfecta santidad, es la única verdadera norma de carácter. El amor se expresa en la obediencia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello, ¿a dónde? En la frente.
y obran según las obras de Dios. Ojalá todos los que profesan el cristianismo conocieran lo que significa amar a Dios prácticamente. Amar a Dios prácticamente. Y vamos a leer Efesios 1:13. Vamos a leer Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Repito, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a leer ahora Apocalipsis 9:4, que nos dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Repito, siempre lo repito, porque estas son palabras muy importantes. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La primera declaración está hablando acerca de una experiencia con Dios. Siempre que el pecado sea completamente vencido, sellará la vida del cristiano. Exactamente como los alimentos aborrecibles son removidos primero del recipiente de preservación, después de lo cual el sello es puesto en el lugar para sellar contra esos elementos. Ya una vez que nosotros esterilizamos bien todos los alimentos y los metimos en el frasco, después viene el segundo sello, que es el que va a decir no entra contaminación aquí. El sello guarda también el alimento puro del recipiente, exactamente como el sello de Dios guarda la justicia en la vida, con tal de que el cristiano conserve su fe en ese sello y no lo adultere. Entonces él será seguro contra la tentación y no cometerá ese pecado otra vez. Eso lo que hace es sellarnos para que nosotros no volvamos a pecar. Este es el primer sello. Está destinado a sellar todo pecado conocido en la vida de la persona y sella y preserva el nivel de justicia interna que ha obtenido. Es un sello que ha de ser experimentado partiendo de una base diaria, porque el pueblo de Dios ha de estar diariamente creciendo en gracia. Y aún si en un tiempo dado una persona no tiene pecado para confesar, este sello tiene que ser todavía mantenido y su justicia interior debe crecer cada día a través de la vigilancia, oración, ejercicio de fe, estudio de la palabra de Dios, servicio desinteresado a otros y un arrepentimiento más profundo y aborrecimiento del pecado. Eso es lo que hace el primer sello, sellarnos, valga la redundancia, para que de nosotros no se cometa ningún pecado. Y eso es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Este concepto de crecimiento y la preservación de ese crecimiento se explica de la siguiente manera. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, y de modo que los sellados sean inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. ¿Por qué hace ese sello? Prepararnos para el zarandeo, prepararnos para la hora mala, cuando estamos
removidos, pero si estamos seguros y firmes en la fe, no podrán contra nosotros. Vamos a leer Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Por la palabra de afianzamiento que implica tiempo. Toma tiempo y esfuerzo y mucha gracia para el pueblo de Dios, que de Dios se afiance en la verdad intelectual y espiritualmente. Por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos, deberían ser vencedores en la lucha contra el mal. Y cuando el pueblo de Dios reciba ese nivel de experiencia cristiana que lo capacite para hacer frente al zarandeo, entonces recibirá el sello de Dios que lo preservará durante la prueba. Todo es para que Él nos da todo, absolutamente todo. Guarda nuestro corazón, nos sella, nos limpia, nos reedifica, nos mantiene, nos sostiene. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga el zarandeo, estemos más que vencedores. A este punto sería bueno enunciar una nota de advertencia acerca de la falsa concepción que pueden seguir de las declaraciones anteriores con referencia al sello. Aun cuando esta declaración particular está hablando acerca de una obra de sellamiento llevado a cabo en un cierto tiempo o en un cierto punto del tiempo antes del zarandeo, esto no significa que este es el único tiempo en que el sello va a ser aplicado al pueblo de Dios. Sin un continuo sellamiento, momento tras momento, sellando el pecado externo y sellando la justicia interna, ¿cómo podría el cristiano permanecer puro tanto tiempo para realizar cualquier crecimiento? ¿Sabe cómo qué es eso? Como cuando se mete una gotera en una casa. Entonces uno sube y la sella, pero ya al tiempito hay otra gotera, uno sube y la sella. Eso es lo que pasa. Es un constante sellamiento que el Señor nos da. Y eso lo hace para permitir el crecimiento. Si se le exige luchar para alcanzar un cierto nivel de justicia antes de ser capacitado para recibir el sello mencionado antes, y si durante esta lucha la puerta del alma estuviera constantemente abierta porque le falta el sello momento tras momento, entonces será imposible para él alcanzar un nivel de preparación para cualquier cosa, mucho menos para el zarandeo. Tiene que ser minuto a minuto, segundo a segundo, que nuestro sello tiene que ser estudiado, verificado, confirmado, que esté seguro. Por lo tanto, es esencial desde el momento mismo de su experiencia y en el instante mismo después de eso, que el cristiano se dé cuenta de la obra del sellamiento de Dios en su vida. Sin eso, estará completamente desprotegido y no tiene esperanza de alcanzar la victoria. Sin ese sello, no podemos alcanzar la victoria para nada. Y ese sello que solo Dios nos los puede poner y solo Dios puede estar verificando que esté seguro. Vamos a leer Efesios 1:13. Espérese un momentito, que yo me equivoqué aquí al poner la cita. Bueno, espérese un momentito. Efesios, no la puse. Efesios 1:13. Vamos a leerla, no hay problema. Siempre estamos preparados aquí con la palabra para poder estar a tiempo para leer. Ya se me perdió Efesios 1:13. Vamos a ver qué nos dice. Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Repito, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la santa promesa. Tenemos una referencia al sello del Espíritu Santo. Fue un sello que pudo ser obtenido en el tiempo de Pablo y para esos creyentes. Fue un sello presente que recibían en la experiencia de su vida diaria. El hecho de que se llame el sello del Espíritu Santo en lugar del sello de Dios podría parecer que se refiere a un sello diferente del que nosotros hemos estado estudiando hasta ahora. Pero esta expresión, el sello del Espíritu Santo, solo sirve para ampliar nuestra comprensión del primer sello. Nos dice que el Espíritu Santo tiene una obra que hacer en la aplicación y retención de este sello. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida, para guardarla de pecar. Así, el Espíritu Santo guarda al cristiano arrepentido de estar pecando. Él sella el pecado externo y sella la justicia interna. Solo Dios puede hacer estas cosas por nosotros. La verdad es que solo Dios puede hacerlas por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Y es a través de su Santo Espíritu que lo logramos. Vamos a leer Lucas 11:13. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que pedirlo. Al Espíritu Santo hay que pedirlo. Y hay que pedirle que no se aparte de nosotros y que nos selle continuamente. ¿Por qué? Porque es una dádiva que viene de Dios. Es un regalo que viene de Dios. Si parece extraño que el sello del Espíritu Santo es el mismo sello de Dios, piénsese en el hecho de que Dios es el que envía el Espíritu Santo. Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él. Siempre que el Espíritu Santo se vea obrando, con seguridad es el Padre que lo ha enviado. La expresión sello del Espíritu Santo sirve para decirnos el esfuerzo cooperativo puesto por la Trinidad para efectuar la salvación interna y externa de la humanidad. Son los tres que están trabajando en conjunto para que nosotros podamos lograrlo. Y aún así no sabemos agradecer, porque somos mal agradecidos y sin Él no lo podemos hacer. El sello del Espíritu Santo es el sello de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Un error es la tendencia de enfatizar un aspecto de un tema sobre otro y no ver la necesidad de enfatizar los dos al tiempo. En el caso del primer sello, estos dos aspectos son el intelectual y el espiritual. En resumen, el sello de Dios es ambas cosas. El excluir el intelectual y espiritualmente del pecado. ¿Por qué? Porque ¿dónde se forma el pecado? En mi mente, se hace intelectualmente. Yo empiezo a preparar toda la escena para pecar. Pero viene el Espíritu Santo y me dice, no, María Elena, porque no lo debes hacer. Y entonces ahí entran en conflicto lo intelectual y lo espiritual y debemos de menguar en lo intelectual para dejar crecer lo espiritual. Esto significa que si una persona enfatiza el aspecto espiritual por encima del intelectual o el intelectual por encima del espiritual, entonces no será capaz de arrepentirse tan profundamente de pecado como se debe y eliminarlo plenamente como se debe. Tengo que eliminar lo intelectual completamente. Vamos a leer Romanos 7:23. Romanos 7:23.
A ver qué nos dice. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es una lucha constante, porque la carne se revela y me exige que le dé lo que quiere. Pero ahí es donde yo tengo que dejar crecer lo espiritual. Los que han aprendido los procederes verdaderos del Evangelio y han sido libres de la servidumbre del pecado, pueden testificar el hecho que persuasión intelectual sola no es suficiente para estar seguro del pecado. Yo no puedo razonablemente vencer el pecado. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos Romanos 7:23, que me dice, es que mis miembros se rebelan y me piden más. Y yo ahí razonablemente no puedo. Tengo que recurrir a lo espiritual. Tengo que recurrir al Espíritu Santo. Y más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este versículo describe este tiempo en sus experiencias, cuando intentaron poner fin al pecado, educando sus mentes en cuanto a sus malos resultados, pero hallaron que el poder del pecado era demasiado grande y ellos eran vencidos continuamente. Por otra parte, después de que una persona aprende y experimenta el verdadero camino divino de liberación de la servidumbre del pecado, hay todavía necesidad de educar diligentemente la mente contra la transgresión y estudiar sus resultados. Pero con frecuencia los liberados sienten menos inclinación a hacer esto y más inclinación al enfatizar lo espiritual, puesto que eso fue lo que les dio la liberación del pecado. Siendo que la persecución no les trajo liberación, ellos tienden a centrar su pesar en la justicia y en verdades espirituales solamente. Pero esto es un error. Hacer esto es enfatizar espiritualmente, pero no intelectualmente. Es cierto que todas las cosas espirituales deben ser entendidas primero espiritualmente. Esto es esencial, pero no es la única clase. Se necesita también el estudio de los resultados del pecado con el propósito de ver la naturaleza del pecado. Yo necesito ver las consecuencias de mi pecado también. ¿Qué me trajeron? Me trajeron muerte, desolación, ruina, fracaso, derrota. Entonces también yo debo analizar eso con mi intelecto, pero no es solo intelectual, no puede ser. No debe ser. Es cierto que todas las cosas espirituales deben ser entendidas primero espiritualmente. Vamos a ver a Adán y Eva. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal, y si alguna vez habrían de recobrar la posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos se habían creado. Ya no habrían de morar en el Edén, porque en su perfección, no podía enseñarles las lecciones que les eran esenciales desde entonces. Uno tiene que recibir las consecuencias del pecado, las consecuencias, porque si no las recibe, no aprende. La tierra estaba marchita por la maldición. El mal estaba presente, arruinando el mar, la tierra y el aire. Ahora, donde estaba Dios, estaba Satanás. El hombre debía recibir continuamente la naturaleza del conocimiento del bien y del mal. El espíritu de rebelión se extendió en toda la creación animal. Ellos tenían que sufrir las consecuencias. Y desgraciadamente ahí iba a estar Satanás recordando y recordando, porque él nos hace pecar y después de que nos hace pecar, nos hace sentirnos culpables y nos hace sentirnos sucios, cochinos. Eso es lo que le gusta hacer. Por doquiera llegue la maldad, se oye la voz de vuestro Padre que hace notar a sus hijos
por sus mismos resultados la naturaleza del pecado y les aconseja que abandonen el mal y los invita a recibir el bien. Desde la caída del hombre debía ser guiado a entender la naturaleza del pecado, estudiar sus resultados como se manifiestan en los hombres y en todo el resto de la creación, animada e inanimada. Si esto es entendido, produce un profundo arrepentimiento que no es posible sin ellas. Tenemos que, perdónenme la expresión que les voy a decir, pero tenemos que comer tierra. Tenemos que comer tierra para entender que lo que estábamos haciendo es mal hecho y que tenemos que cambiar. El pecado es un poder destructor y ese poder embota directamente el intelecto. Lo primero que hace es quitarme mi deseo de salir adelante. Eso es lo primero que hace. Me anula completamente y esto lo hace en el sentido moral. Si continúa durante mucho tiempo, me destruye el cuerpo y me destruye la vida. El poder del pecado no necesita estar en nosotros para conocer intelectualmente su mortal naturaleza y resultado. El cristiano solo se tendrá a sí mismo al estudiar o contemplar los placeres atractivos del pecado. El estudiante iluminado no será engañado por los resultados aparentemente buenos. Su conocimiento de la palabra, historia y naturaleza de Dios lo conducirá a mirar los prolongados resultados aún más allá de su propia vida. Cuando yo estudio la palabra de Dios, esa es la que me da fortaleza, porque en ella hay poder y ella me ayuda a vencer el pecado. Vamos a leer Romanos 2:4. Romanos 2:4, que dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Entonces, yo no debo menospreciar la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. ¿Por qué? Porque ellas son las que me guían al arrepentimiento. El estudio intelectual de los resultados del pecado no puede por sí mismo producir esta clase de arrepentimiento. Es esencial estudiar los resultados del pecado, pero este estudio tiene que ir acompañado con un conocimiento de la benignidad de Dios. Cuando las dos cosas ocurren juntas, la naturaleza del pecado será revelado como no puede ser de otro modo. Cuando yo me doy cuenta de la bondad de Dios, de que cuando andaba en mis caminos, en mis propios caminos, cuando andaba, perdónenme lo que les voy a decir, pero como una cabra suelta, haciendo lo que me daba la gana, Él aún así me protegió. Y cuando yo veo esas cosas, con todas las cosas que me ocurrieron, digo, no, solo Dios puede ayudarme. Solo Dios me pudo sacar adelante. Solo Dios, con su infinita misericordia, benignidad y longanimidad, me hizo triunfar. Antes de entrar el pecado, un conocimiento personal del amor de Dios era suficiente para prevenir la entrada del pecado. El hecho de que surgiera es inexplicable. Es un misterio. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay excusa, no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o llevarla o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. El pecado entró. Lo siento, pero entró. Y la tercera parte de los ángeles escogió divorciarse de la bondad de Dios y se unieron con la naturaleza del pecado. Los ángeles fieles hallaron que sus mentes habían entrado en dudas acerca del carácter de Dios, que no podía ser quitadas por el conocimiento de ese carácter
hasta donde ellos lo veían y entendían. Imagínense, nada más ni nada menos, que si los ángeles, esta tercera parte de ángeles, habiendo conocido a Dios con toda su bondad, con toda su longanimidad, y aún así dudaron. Con mucho más razón nosotros que no lo hemos visto. Por eso tenemos que aferrarnos a las cosas por fe. Bendito el hombre que sin ver creyó. ¿Verdad que sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Aun cuando rechazan unirse con el pecado, permanecían todavía delante de ellos como un formidable desafío para la naturaleza y caminos de Dios. El pecado es engañoso y atractivo. Aún los malos resultados, hasta donde los vieron en ese tiempo, fueron puestos sobre Dios, y los ángeles fieles no pudieron ver completamente a través de los argumentos de Satanás. Para quitar la máscara y revelar la naturaleza del pecado, otro poder había de ser añadido al estudio del carácter de Dios. Y ese era el estudio de los resultados del pecado. La adición de este proceder vino poco a poco, después de la decisión irrevocable de Satanás de permanecer en el pecado. Tuvo que venir Cristo a morir por nosotros en la tierra para que los ángeles pudieran ver las consecuencias y la naturaleza del pecado, la profundidad del pecado y todas las consecuencias que esto conlleva. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Tenía gran poder para engañar y al usar su disfraz de mentira había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter, ni ver a dónde conducía la obra. Tuvo Cristo que venir a desenmascararlo en la cruz del Calvario para que todas las huestes celestiales pudieran ver hasta dónde había llegado. Satanás había sido altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que era en realidad. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter de un usurpador y el propósito que lo animaba. Había que darle tiempo para que se diera a conocer su maldad. Su propia obra debía condenarle. Era él mismo, uno mismo. Cuando uno está haciendo el pecado, cometiendo el pecado, uno mismo es el que se condena. Uno mismo es el que hace que ocurran todas estas cosas. La rebeldía de Satanás debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina. Se mostrarían que la existencia del gobierno de Dios y sus leyes dependen del bienestar de todas las criaturas que Él había formado. La sabiduría del plan de Dios se ve en los resultados. Después de 4,000 años de pecado, se había demostrado ante el universo que, separados de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Si no estamos con Dios, lo único que hacemos es, igual que Satanás, destruir, desparramar, fracasar, pervertir. Así que los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos veían más y más que habían tomado la decisión correcta en permanecer fiel a Dios. Sin embargo, el nivel de su comprensión del carácter de Dios no era suficiente, a fin de habilitarlos para ver las mentiras de Satanás. Ellos creían todavía que Dios destruiría al pecador
bajo ciertas circunstancias. Imagínense si esto, los ángeles con muchísimo más razón nosotros, porque nosotros tenemos vedados nuestros ojos de verse estas cosas. Con intenso interés, los mundos que no habían caído, habían mirado para ver a Jehová de levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Ellos esperaban que Él exterminara la existencia de la tierra a causa de la rebelión contra el gobierno divino. Cuando los seres de otros mundos y todas las huestes celestiales vieron la atrocidad en la que se vivía en esta tierra a consecuencia del pecado, ellos creyeron que de un golpe y porrazo Dios iba a destruir todo. Eso era lo que ellos esperaban. Y esto demuestra que el estudio sobre los resultados del pecado o cuando se conecta con una apreciación insuficiente del carácter de Dios no capacita a los seres criados para ver la naturaleza del pecado hasta el punto donde pierdan toda simpatía con él. Pero si se combina este estudio con una demostración suficiente de la bondad de Dios en el trato con el problema del pecado y toda simpatía con el pecado, cesará. Cuando nosotros estudiamos, porque nosotros no podemos ver las cosas espiritualmente, nuestros ojos están vedados, pero cuando nosotros estudiamos la palabra, nuestros ojos, Dios nos va llevando a una luz mayor, hasta que consigamos ver las cosas que debemos ver. Y todo esto está revelado en la cruz. Allí los resultados del pecado fueron desplegados en su condición y la bondad de Dios fue demostrada en lo mejor de ella. Cuando el poder del pecado surge al punto de terminar en la muerte del Hijo de Dios, el dador mismo de la vida para quienes lo mataron, entonces un pecado peor no podía ser cometido. Este es el máximo resultado del mal, pero aún esto no motivó que los mundos no caídos vieran la verdad acerca del carácter de Dios. Fue la demostración del infinito amor lo que reveló el pecado como es en realidad, así como la revelación del carácter de Dios como es verdaderamente. El resultado fue una completa pérdida de simpatía con Satanás y el pecado de parte de las inteligencias celestiales. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiese ser visto por el universo celestial. Satanás indujo a estos hombres a pecar y el plan de redención fuese puesto en práctica. Durante 4,000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Todos los esfuerzos de Satanás por oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Y eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo que tenemos que ver. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado en la cruz. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si se hubieran podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y el hombre caído y del hombre habrían triunfado. Satanás fue desenmascarado, se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Perdió la simpatía de los seres celestiales únicamente a la luz del plan de salvación. Y como solución para el problema del pecado puede ser claramente vistos los resultados del mal. Por más que deseamos un trabajo instantáneo de gracia para elevarnos de la degradación del pecado a las glorias más elevadas, debemos hacer frente y aceptar el hecho
de que toma tiempo para el afianzamiento de la verdad. El estudio del pecado y del carácter de Dios debe ser constante para así poder apropiarnos de la bondad de Dios. Esto producirá un increíble arrepentimiento que conducirá a la limpieza del pecado y una restauración a la semejanza de Dios que nos sellará intelectual y espiritualmente contra la entrada del pecado. Es increíble, porque Satanás lo que quiere, bueno, ¿sabe cómo que es eso? Volvamos al frasco. Tengo el frasco, hiervo todo, lo esterilizo, echo todo, le pongo la tapa y ¿qué hace el enemigo? Quebrar el frasco, romper el recipiente. ¿Para qué? Para que ahí puedan entrar todos los contaminantes necesarios. Y eso es lo que Dios trata de evitar. Estamos en sus manos de amor y Él nos protege y nos guarda. ¿Para qué? Para que no se rompa ese sello que nos da la limpieza total. Satanás sabe cómo distraernos. Cuando las tentaciones nos separan de Dios, el resultado es el pecado, la continua batalla con el yo y los poderes invisibles probarán la sinceridad de todos. Y la batalla llega a ser más intensa cuando la carne, no acostumbrada a las penas, clama por alivio. Imaginemos una persona glotona que le gusta comer y comer y comer y comer. ¿Qué es lo que le pide el cuerpo? Le pide más comida, más postres, más dulces, más cosas contaminantes que le hacen daño. ¿Puede la persona por sí sola vencer eso? No, solo con la ayuda de Dios. Igual pasa con el cigarro, igual pasa con el alcohol, igual pasa con todas las cosas que nos contaminan, Por eso debemos clamar a Dios por su Santo Espíritu, para que venga y more en nosotros y nos selle y nos aparte del mal. Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento, permaneciendo en las tinieblas. Para recibir la ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad e ineficiencia. Los malos hábitos o costumbres deben desterrarse. Muchos no lo logran porque creen que Dios debe hacer lo que ellos deben hacer por sí mismos. Debemos tener disciplina mental y moral, y solo unidos al poder divino lo lograremos. Nosotros queremos que Dios haga todo, hasta lo que nosotros por nosotros mismos debemos hacer. Y Dios no nos puede llegar y imponer el Espíritu Santo y decirle, aquí se los dejo, y tienen que recibirlo y tienen que aceptarlo. No, soy yo la que tengo que clamar por redención, soy yo la que tengo que reclamar por victoria, soy yo la que tengo que reclamar por su Santo Espíritu, soy yo la que tengo que arrepentirme. Dios pone el espíritu de arrepentimiento a mí, pero yo decido si me arrepiento o no me arrepiento, si le hago caso a mi carne, a mi yo, o le hago caso al Espíritu de Dios y a Dios mismo, porque ya vimos que trabajan en conjunto. Así es que debemos tener una disciplina mental y moral, porque Dios eso es lo que espera de nosotros, que seamos disciplinados, porque Él no nos puede exigir. Y volviendo a los 144,000, ellos serán el pueblo que verá la naturaleza del pecado al estudiar los resultados en contraste con el carácter de Dios. Todos los que se aferren a la promesa de Dios, como lo hizo Jacob, y que sean tan sinceros con Él, como Él lo fue, triunfarán. Ellos sí van a lograr esto. Por eso ellos están libres de pecado. Porque ellos van a entenderlo a plenitud, lo que nosotros
no quisimos, entiéndase bien, no quisimos entender por nosotros mismos. Ellos se afianzarán en la verdad y serán totalmente sellados, donde el tentador no podrá ingresar y sobre los cuales no tendrá ningún poder. Ellos serán sellados con el primero y el segundo sello mientras que estén vivos en la tierra y permanecerán así hasta el retorno del Salvador. Ellos van a obtener los dos sellos vivos, estando vivos, sin conocer la muerte, pero nosotros no. Las demás personas no. Esa es la gran diferencia entre el primero y el segundo sello, entre los 144,000 y el resto de las personas. La única forma, que nosotros podemos es, por el momento, obtener el primer sello, que es el sello que nos va a garantizar que no volvemos a pecar, siempre y cuando estemos con Dios, no salgamos de su protección, no nos salgamos de sus alas de protección. Pero porque si nos salimos, entonces de lo contrario, lo vamos a perder. Pero los 144,000 no lo van a hacer. Y entonces viene el Señor y ellos van a recibir el segundo sello estando vivos. Nosotros lo vamos a recibir, si es que no somos de los 144,000, cuando nuestras vidas sean estudiados en el santuario celestial y nos den la aprobación. Entonces ya iba a estar preparado el sello para que cuando Él venga en su segunda venida, resucitemos y podamos recibir el segundo sello. Este ha sido el tema de hoy, ha sido apasionante para mí. Volvemos a lo mismo, ya en otras oportunidades se han hecho estudios de los 144,000, pero viéndolo desde otro punto de vista, y este es igual de importante, y debemos estudiarlo, debemos aprenderlo para poder conseguir las cosas y estar seguros, estar firmes, estar llegando a puerto firme, solo agarrados de la mano de Dios, de su Santo Espíritu, lo vamos a lograr. Y bendita la hora en que Él nos dio su Santo Espíritu y que nosotros le permitamos que more en nosotros. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en este nuevo tema. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga grandemente, que logren obtener, los que no lo han tenido, su Santo Espíritu, y los que lo obtienen, afianzarse cada día más a Él para poder estar sellados y mantener ese sello para que cuando venga ser merecedores, aunque no merecemos nada, todo es por mérito de Cristo, pero por lo menos hicimos un esfuercito para obtener el sello del Dios vivo. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones y hasta la próxima. A la muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siento